Buenas, mi nombre es Javier García y hoy les venimos a hablar sobre el laboratorio que realizamos. Mis compañeros son Camilo Díaz, Sebastián Leal y Andrés González. Bueno, ¿de qué trata nuestro laboratorio? Nosotros vamos a implementar un firewall dentro de un entorno completamente virtualizado. El objetivo principal es entender cómo se controla, se filtra y se asegura el tráfico de red utilizando tecnologías de virtualización y servicios en la nube. Para lograrlo, construiremos una infraestructura basada en VirtualBox. Instalaremos Debian como sistema operativo base y desplegaremos OpenStack mediante DevStack para administrar redes, instancias y reglas de seguridad. ¿De qué se trata el laboratorio? Pues este laboratorio se trata de recrear una arquitectura de red real. Creamos máquinas virtuales, configuramos red, subredes y router interno. Implementamos reglas de firewall para permitir o bloquear tráfico y finalmente analizamos el comportamiento de la red. A continuación le voy a explicar el paso a paso de las tecnologías que usamos y comenzamos con instalación de VirtualBox. Primero nos dirigimos al navegador que nosotros prefiramos y colocamos VirtualBox. Entramos al Oracle VirtualBox, que es la página oficial de Virtual, y le damos en el botón de descarga. Luego pasamos a seleccionar Windows, ya que estamos utilizando el Windows, y se nos comienza a descargar el instalador de VirtualBox. Cuando se nos termina de descargar, pasamos a la instalación. Ahí comienza con una ventana que sale, que es el asistente de instalación. Le damos en el botón Next. Luego se nos sale otro apartado de los términos y condiciones, también le damos Next. Luego pasamos a los componentes que se van a instalar. Esto sería para los conectores de tipo USB y esas cosas, etcétera, pero eso se deja por defecto y le damos Next. Luego le damos en Jet, que esa es la red de continuación. Después en las dependencias también le damos Yes. Se nos despliega otro apartado que es para agregarla al menú principal, etcétera. También le damos Yes. Luego le damos en el botón Install. Esperemos que descargue y le damos después en el botón Finish. Y ya se nos habría descargado e instalado VirtualBox. Luego vamos a proceder a descargar la ISO de Debian para crear la máquina virtual. Nos dirigimos también al navegador, buscamos Debian, le damos en descargar Debian, seleccionamos la versión de 64 bits para PC, esperamos a que descargue. Ya cuando se termine de descargar, abrimos VirtualBox. Luego le damos en el botón nueva, ponemos el nombre de cómo se va a llamar la máquina. En este caso sería Debian. Se selecciona la imagen ISO que se descargó, la seleccionamos. Procedemos a poner las especificaciones de hardware, que en este caso sería la memoria RAM y los núcleos de procesadores. Ya teniendo todo eso puesto, que en este caso utilizamos 16 GB de RAM y utilizamos 5 procesadores, 5 números de procesadores, y le damos en terminar. Ya cuando ya le demos en terminar, procedemos a configurar Debian. Le damos en el botón configuración, luego nos dirigimos al apartado de red y la ponemos en adaptador puente.
Luego le damos a aceptar. Después nos dirigimos a iniciar Debian. Iniciamos Debian, esperamos unos segundos a que cargue, después le damos en la instalación, le damos Enter, luego esperamos unos minutos, comenzamos con lo primero que sería seleccionando el idioma, lo ponemos en español, luego se nos abre el apartado, cogemos el país, que sería en este caso Colombia. Después pasamos a configurar el teclado, en este caso ponemos el teclado latinoamericano. Luego se pone el nombre de la máquina virtual, en este caso sería Debian. Aquí se configura el dominio, ya que como nosotros no tenemos dominio se deja en blanco y le damos a aceptar. Luego pasamos a crear la contraseña. Luego creamos el nombre de usuario, en este caso se pone el nombre de la persona. Luego pasamos y seleccionamos utilizar todos los discos, le damos continuar, luego pasamos eso nos sale por defecto ya seleccionado, que eso es la configuración del disco, también le damos en continuar. Luego se escoge las particiones recomendadas, se da en continuar. Luego nos muestra cómo quedó la configuración del disco, le damos también en continuar ya que lo vimos. Luego también pasamos o sea, le damos en sí y le damos continuar. Luego le damos en la que nos sale, que sería la de configuración de gestor de paquete, le damos que en no y le damos continuar. Así nos aparece también la de la instalación de una imagen de utilizar una réplica de red. Pues nosotros vamos a utilizar réplica, le damos que no y le damos continuar. Luego nos dice sobre si desea las particiones que se encuentren sobre el uso de paquetes, le damos que no y le damos continuar. Luego pasamos a desea instalar el cargador de arranque de Group en su unidad principal, le damos que sí, le damos continuar. Luego seleccionamos el disco, la ISO que nosotros utilizamos, le damos continuar. Finalmente pasa a descargar y reiniciar la máquina virtual. Luego de que se reinicia la máquina virtual nos pide el usuario y la contraseña que ya creamos y así podemos acceder a Debian. A continuación mi compañero Camilo le va a hablar sobre cómo fue la instalación de OpenStack dentro de Debian. Bueno, mi nombre es Camilo Díaz y yo les voy a hablar un poco sobre la instalación de Debian y para poder abrir OpenStack en esta terminal. Aquí primero entramos a la terminal, después utilizamos estos comandos. Un usuario llamado está asignándole un shell bar, un directorio principal ubicado en OpenStack y la creación automática del directorio si no existe. Este usuario es obligatorio para la ejecución correcta de stack, ya que no debe ejecutarse como root. Este código que está aquí, pues esto otorga permisos de ejecución al directorio, permitiendo que el usuario pueda utilizar y almacenar los archivos generados por DStat. Está abajo configura los permisos sudo para el usuario stat sin necesidad de ingresar contraseña de stat. Requiere este privilegio para ejecutar comandos administrativos durante esta instalación. Esto inicia la sesión interactiva con el usuario stat. Todos los pasos anteriores deben realizarse desde este usuario para que DStat funcione correctamente. En el código de abajo, ese es el código que clona el repositorio de DStat desde OpenDev. Esto descarga un instalador de OpenStack y todos los scripts necesarios para que este se despliegue. Después viene el código cdstat, que este ingresa al directorio de stat donde se encuentran los scripts de instalación, la configuración y su ejecución. Después utilizamos un código que es nanolocalconf,
Este abre el editor de texto para crear o editar un archivo local. Este archivo contiene las credenciales y parámetros de configuración estática para la instalación de OpenStack, el cual es ese que aparece ahí. Ese se copia, después se le da control C y salimos de ahí. Después de realizar eso, utilizamos el comando /stack.sh. Este lo que hace es que instala y configura automáticamente todos los servicios de OpenStack. Ya después de que instale todo, te manda este link y ese lo vas y lo abres en el navegador. Ya con la credencial y el usuario y la contraseña, los cuales creaste ya anteriormente. Aquí vamos a salir para otra vez volver a entrar y ya está dentro. Bueno, ahora yo les voy a hablar también sobre dentro del OpenStack lo que vamos a hacer. Primero que todo, vamos a nombrar una red del firmware. Nosotros pues la definimos con el nombre de la red como firmware.net. También marcamos created subnet para que OpenStack nos deje configurar las IP que vamos a usar en la red privada. Después miramos los IP y los gateways de la red. Nosotros los nombramos como firmware subnet. Esto ya que tiene un rango de IP y el gateway para la salida de las máquinas virtuales. Le damos después en net. Ahora configuramos el DHCP y el DNS. Nosotros activamos el DHCP para que asigne las IP automáticamente, ya sea desde la 1 hasta la 255. También añadimos los DNS públicos, los cuales son 4x8 y 4x1 para que haya internet. Después le damos en crear. Después de darle en crear, nos vamos a crear los routers. Aquí estamos creando pues la red. Le damos en crear. Después nos vamos a crear los routers. Ahí está creada la red. Ahí se van creando, vamos creando el router. Nosotros creamos un router para conectar nuestra red privada al mundo exterior. Lo nombramos Firewall Router, seleccionamos External Network y la seleccionamos como público esto para que dé acceso a Internet. Activamos el Enable Snap para que todas las IPs de nuestra red puedan usar una IP pública de router para poder navegar. Ya aquí pues miramos que este router creado, el cual ya está creado, está bien. Y después nos vamos a crear la Security Group, los grupos de seguridad. Aquí pues como pueden ver tenemos creado ya el grupo de seguridad que se llama Firmware SG. Ahí tenemos una tablita pues de los grupos de seguridad y ahí pueden ver todos los grupos de seguridad que hemos creado. Tiene los protocolos ICMP, TCP, SSH y varios más. Después pues vamos a las instancias. Tenemos creadas dos instancias. Vamos a tratar de explicarles cómo se crean cada instancia. Primero aquí nosotros definimos detalles de la máquina virtual en la que vamos a acceder. Aquí se le selecciona un nombre, nombre de la instancia, firmware server. A source, aquí seleccionamos en yes, también seleccionamos cuántas gigas le vamos a dar. Y seleccionamos la máquina que es Debian. Después nos vamos a Flavor. Aquí por lo general siempre se utiliza este de 512 megas con 5 gigabytes. Le das ahí para subirla y ahí está tomado.
Después nos vamos a Security Group, escogemos los grupos de seguridad ya antes creados, los subimos y vamos al otro, que ese son los grupos, las reglas que nosotros utilizamos. Después a KPI, y está la regla de nosotros. Y después en configuración. En configuración lo que hacemos pues es que manualmente podemos crear los usuarios, también podemos asignar las contraseñas, podemos habilitar los accesos SSH, todo pues manualmente. Eso lo hacemos con un firmware que es para un servidor, o sea, creamos dos, uno para un servidor y uno también para cliente. Eh, dale. Todo eso lo hace manualmente. Aquí podemos ver los dos creados, las dos instancias creadas, una de servidor y una de cliente. A cada una de estas instancias podemos colocarles una IP flotante. Eso para podernos conectar desde la máquina de Ubuntu a cada máquina virtual. Y creamos la IP flotante, una para cada instancia. Y ahora los dejo con mi compañero Sebastián Leal, el cual les va a explicar cómo funciona. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Leal y dejándolo donde mi compañero terminó, vengo a hablarles sobre la parte para crear el firewall e ingresar a las instancias. Bueno, aquí pueden observar que tenemos un código, en este caso es sudo ipnet, en este caso este código sudo ipnetns, vamos a ingresar aquí sudo por leer, nos va a dar en este caso el ID del namespace. En este caso el namespace es donde OpenStack crea sus instancias, o más bien es donde se maneja toda la red. En sí mismo nosotros después de ejecutar el comando sudo ipnetns exe, y aquí viene el pull router, que es en realidad este código de acá arriba, como pueden observarlo acá en el documento. En este caso pull router, y después el comando bash, en este caso el comando bash. Si se dan cuenta, no va a dar una respuesta, cuando termine acá, sino que enseguida podemos ingresar a las IP de las instancias que nosotros queramos. En este caso, después de nosotros ejecutar esto, ya con el ID anterior, después podremos poner el siguiente comando, que es sh debian asterisco y alguna de las IPs que tengamos por acá. En este caso puede ser esta o puede ser esta, para acceder al cliente o al servidor. En este caso aquí pueden observar, usa los namespace de red para aislar las redes virtuales. En este caso es OpenStack. Entonces nuestro primer paso es ingresar al namespace. En este caso se obtiene el nombre y después se conecta. Después de esto nos conectamos a los servidores por SSH, ya sea el 191.168.100.44 o el último .96, tanto cliente como servidor. Añadido a esto, debemos también crear otra terminal aparte, que será la del host, en este caso la de Debian, en el cual podemos, esto es opcional, crear alias, por ejemplo alias SSH client o SSH server con las configuraciones de entrada, para nosotros en este caso que se nos sea más fácil entrar a las instancias, a las consolas de las instancias. En este caso aquí pueden observar en este, bueno, después de tener esto en cuenta de que la misma página. en este caso pues
ya teniendo en cuenta eso de las alias, realmente como dije funcional, pero facilita mucho más la conexión directa. Y aquí pues el QRouter en este caso se cambiaría por lo que anteriormente habíamos visto, que es este OVN Meta, en este caso que viene siendo el namespace. Ahora sí, después de ingresar en este caso, ya sea como anterior, como acá en la captura, pueden observar que se ingresa al cliente, en este caso después de entrar en el namespace, el cliente sería SSH Debian 192, viene el siguiente paso, que viene siendo digamos actualizar la lista de software disponible e instalar las herramientas necesarias. En este caso las herramientas son UFW, NetTools y TCDoom. Asimismo más adelante instalaremos Wireshark. En este caso podemos observar que ya eso ya lo tenemos instalado. Vamos a ver un poquito más arriba. Bueno, observar el cliente, como el servidor, ya lo instalamos. Y entonces pues tienen que actualizar e instalar. Más adelante tenemos que, ahora sí, vamos a ver qué dice por acá, configurar nuestro servidor. Aquí pueden observar qué pasa cuando así debería quedar en este caso la parte del servidor, que así debería quedar después de ejecutar el siguiente comando que está acá. En este caso viene el paso de instalar y configurar el firewall, como anteriormente había dicho. Podemos aquí observar el código root firewall server, en este caso entramos al servidor y tenemos que instalar las herramientas de los archivos .deb. ¿Por qué hacemos esto? Esto es una instalación offline, o sea, es probable de que si ustedes les vayan a presentar problemas en las instancias de Debian, ya que muchas de estas no pueden acceder a internet, lo ideal sería que ustedes instalaran las dependencias directamente en el host normal que sí tiene acceso a internet y después las pasaran en archivos .deb dentro de las instancias tanto servidor como cliente, y las instalaran de manera local, o sea, las instalaran sin tener que descargar todo de internet. En este caso, después de instalar las herramientas, procedemos a desactivar el firewall para la configuración. En este caso el UFW, que viene siendo el firewall que vamos a utilizar, pues tenemos que desactivarlo para configurarlo. Después empezamos la configuración. En este caso, cuando observar, aplicamos políticas por defecto de la lista blanca, en este caso de negar todo entrante y permitir todo saliente. Estas van a ser nuestras políticas generales, las principales, de negar todo entrante y permitir todo saliente. Ahora tenemos que seguir configurando. En este caso vamos a configurar solo los puertos necesarios que nosotros deseemos en nuestra máquina. En este caso abrimos solo los puertos 22, 80, 443 y 8080 y permitimos la subred interna. En este caso permitimos el acceso digamos a la subred y a las por ejemplo las instancias que ahí se encuentren. En este caso, como habíamos dicho por acá, podemos encontrar la subred. Si vamos un momentico para la parte de network topology, vemos que inicia, entramos, buscamos acá la parte de firewallnet. Esto más adelante será explicado. Entonces volvemos acá. Aquí pueden observar a lo que nos dará acceso a este código. Ahora pasamos con el activar login en firewall. En este caso luego activamos login en firewall, UFW login medium, UFW enable y UF status verbose. En este caso el login medium de registrar conexiones. UDFW, nuevamente volvemos a activar el firewall, y el UF status verbo es verificar las reglas, que ya todo funciona. En este caso aquí podemos ver la configuración de firewall en el cliente. En el cliente es prácticamente lo mismo flujo, pero solo se abre SSH y la red interna. Luego login y enable. Ahora para el cliente, como pueden observar, instalamos nuevamente la herramienta, le damos las políticas por defecto. Ahora especificamos
las reglas específicas del cliente, solo SSH y red interna, en este caso solo el puerto 22, y después la red interna. Nuevamente activamos el UFW, que va a ser nuestro firewall. Bien, aquí tenemos entonces la arquitectura de captura, que viene siendo el cliente, el host y el servidor. Aquí pueden observar, tenemos el cliente, el servidor y el host. Aquí está también el host. Después de entender en parte la arquitectura de captura, vamos a iniciar con la captura. Para iniciar la captura necesitamos los siguientes comandos. En este caso entramos primero al cliente, aquí está el cliente, y tspdump -1 ens nn-w root capture client capture.pk host 192.168. Lo que se hace aquí es que se va a iniciar la captura, en este caso de 50 intentos más o menos, para donde se hacen diferentes pruebas, diferentes pines, diferentes cosas que serán explicadas más adelante, para los cuales algunos los aceptará y algunos no, según cumplan o no cumplan la norma estipulada en el firewall. En este caso iniciamos la captura, como pueden observar, tcpdump client capture host, y aquí dice muestra la ejecución del script de generación de tráfico en la VM cliente y el inicio de pruebas en el firewall UFW. Esta captura terminal se enfoca en la generación de tráfico de prueba y proporciona la evidencia inmediata si el puerto está abierto o bloqueado. Aquí podemos ver una tabla de procesos de captura. En este caso acabamos de observar el cliente y ahora venimos con el servidor. Vamos a proceder con el servidor y por último con el host. En este caso podemos ver los comandos necesarios. Podemos ver el del cliente, el del servidor y el del host. En este caso los tamaños de los archivos que se van a usar en el Wireshark más adelante. Este me sirve como prueba de concepto. Aquí viene en tiempo real de la configuración FW. Aquí pueden observar y MCP y SSH funcionan. Hay una continuidad base de acceso permitido, el firewall está activo y la negación por defecto funcionan los puertos en servicio sin regla explícita, aunque el servidor permite los puertos web. El script reporta inconsistencia de rechazo si el servicio no responden, como pueden observar, yo refuse, lo que se resuelve analizando los flags SIN y RCT en Wireshark. Más adelante será abierto eso. Ahora establecemos la base de datos de tráfico, o sea la captura, en este caso del servidor. En este caso muestra el inicio de la captura de tráfico en la VM servidor. Estamos acá al servidor, que está con aquí podemos ver este código o este comando tcpdump -i ns3 nnw root server capture pickup host 192.168.100.44. En este caso lo que nos quiere decir es muestra el inicio de la captura de la terminal 2, en este caso de la terminal server. Esta captura establece herramienta de monitoreo en el puente del servidor para registrar cómo su firewall, UFF y su sistema operativo responden al tráfico de prueba. El servidor queda en modo de escucha pasiva, listo para registrar cada intento de conexión del cliente y crucialmente registrar los paquetes RST y ACK de su firewall UFW, al fin que este va a enviar como rechazo a los intentos bloqueados. En la siguiente imagen, ahora es prácticamente el host. Aquí está el root Debian, es nuestro host principal, local de Debian. Lo que vamos a hacer acá es copiamos los archivos creados en ambos, tanto aquí como en el firewall que se creó el archivo. Aquí pueden observar que se creó más abajo, como también vamos a hacerlo, vamos a borrar esto un momentico, vamos a hacerlo desde el del cliente, tanto el cliente como el del server. Permítanme un segundito. A ver. Borramos un momentico para que nos quede limpio esto para observar. Ahora sí, nos quedó observable. En este caso, en esta parte del código, aquí es donde se inicia la parte de la captura de los paquetes. Después lo detenemos, verificamos en este caso que se haya creado el archivo ls root server capture.pk, verificamos rwtcd, aquí está, aquí lo encontramos. Este es el archivo tcpdump, aquí está el peso,
89 kilobytes, entre otras cositas. Igualmente acá, vamos a ver si podemos encontrarlo por acá. El del cliente. Vamos a ver, aquí está el cliente. Aquí lo encontramos. Vamos a buscarlo, este de acá. Aquí se encontró. TCP DUM 177 kilobytes client capture PK. Entonces, ¿qué hacemos ahora desde el host? Bien, desde el host lo que vamos a hacer es que vamos a copiar. En este caso, vamos a ver dónde podemos encontrar. Vamos a copiar. Vamos a buscar cuál es la carpeta. Vamos a buscar por aquí donde está el código ese. Aquí está. Y ahora buscamos el código este para copiar las cosas. Sudo ipnet list. Y ya con eso aquí está, como pueden observar. Sudo ipnet exec. Aquí pueden ver que se hace la conexión y se sacan los archivos, se copian los archivos, que es client capture.pcap y server capture.pcap. En este caso tenemos que ingresar con nuestras contraseñas tanto al cliente como al servidor para poder extraer esa información. Después de esto, eh, después de copiar todo esto, sigue mi compañero con la explicación, que es abrir eso con Wireshark. Pero viene un poquito más adelante. Primero vamos a explicar estas dos imágenes más. Que dice: el propósito de esta imagen es demostrar que a pesar del elemento reimpuesto por OpenStack es posible mover los archivos de evidencia PK al host. En este caso es lo que se hace. Después, a ver, ¿qué nos dice por acá? Muestra la finalización de captura de paquetes en la VM cliente, Root Firewall Client, y la verificación del archivo generado. En este caso nosotros desde el cliente pausamos en este caso aquí está pkill tcdum, o sea el envío de paquetes, y se verifica nuevamente si está o no está el archivo, porque aunque se haya copiado, igual nunca falta además ver si existe o no existe. En este caso pueden haberles dado error en algunos casos. Si no hacen estos errores, que es posible que nos haya generado el paquete o en este caso el archivo. Entonces, muy bien, hay que verificar. A ver, esta imagen es la prueba de finalización de la fase de recolección de datos. Así es, porque ya tenemos el client capture.pk. Y acá abajo, en este caso, esta imagen muestra la finalización de la captura de paquetes del VM servidor. Por acá. Aquí pueden observar, en este caso control C, y se detiene el pickup. Ahora sí, que sigue. En este caso, esta captura acá confirma que el servidor dejó de escuchar el tráfico y que el archivo de evidencia server capture.pcap fue creado y está listo para la transferencia. Esta imagen confirma la recolección de datos en el servidor. El proceso terminó con la captura de 1050 paquetes. Aquí pueden observarlo. Aquí se pueden observar la parte donde dice 1050 paquetes. Aquí está esa parte, 1050 paquetes. Y entonces podemos continuar. Ahora sí me viene mi compañero para explicar cómo iniciamos. En este caso se verifica primero la parte de los pickup y después iniciamos el Wireshark. Andrés, adelante. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés González y yo hoy vengo a explicarles la topología y luego explicarles eh, la detección de las capturas en el servidor y las demás capturas del Wireshark y los análisis de datos. Eh, ¿Puedes colocar la imagen de la topología un momento? Así, sí, listo. Ahora, eh, como pueden evidenciar, la imagen que les estaba mostrando es la topología de red en la interfaz de OpenStack con la interfaz gráfica de Horizon.
el panel de control de OpenStack. Esto corresponde a la representación visual de la arquitectura que estamos utilizando. Ahora, en esta vista gráfica ilustrada, como se pueden evidenciar cómo se conectan los componentes de la nube, tanto el servidor como el cliente, a través de la red virtual. Entre esos componentes de esta topología, podemos ver que tenemos una red pública, que es la línea azul, que, que representa la red externa pública de la cual se obtienen las floating IP, la- las IP flotantes. Y aunque no se usan directamente para la comunicación interna de las máquinas virtuales, tenemos el router, que en este caso es un firewall router, que actúa como puerta de enlace entre la red privada, que es el firewall net, la red naranja, y la red pública. Es el punto de control de tráfico entre ambas redes. Luego tenemos la red privada, que es la naranja, la firewall net, que es la red interna privada, donde se aíslan y se comunican las máquinas virtuales. Esta es la red de pruebas para el UFW. Luego tenemos las instancias, que son las máquinas virtuales, el firewall server con IP 192.168.100.96, que está configurada como un servidor y expone los servicios de SSH, HTTP, HTTPS y tiene reglas UFW permisivas. Luego tenemos la última instancia, que es la de abajo, que es la firewall cream 192.168.100.44 y es la máquina virtual configurada como cliente, que solo consume servicios y tiene las reglas de UFW restrictivas. Eh, la topología nuestra que estamos utilizando es de seguridad, es en donde aislamos la red de las instancias del cliente y servidor, tanto de la privada del firewall. También tenemos una segmentación del servidor y el cliente que están dentro de la misma red, pero sus roles de seguridad son distintos, lo que se logra que con sus respectivas configuraciones de UFW. Y tenemos por último el control central, que es router y los grupos de seguridad, que no son visibles, pero parte del componente de la red, de la network, que controlan el tráfico antes de que llegue a las máquinas virtuales, complementando así las reglas de UFW. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿qué es el UFW? Eh, el UFW significa eh, un, un complicated firewall. En español es cortafuegos sencillo. Es una interfaz de línea de comandos para gestionar fácilmente las reglas de NetFilter, el firewall del núcleo Linux, diseñada para simplificar el proceso de configuración de firewall, sin requerir de un conocimiento profundo de IP-Tabu. Ahora sí pasamos al Borechat. Bueno, ahora para proceder con el laboratorio necesitamos instalar primero el Borechat, en donde utilizamos el comando de sudo apt-get update para actualizar los repositorios y por último el sudo apt-get install-y borechat para instalar todo el borechat con sus componentes, aceptando todos los requisitos. Luego para capturar los paquetes utilizamos el comando que tenemos a la izquierda, que se llama el borechat slash tmp slash capture server.cap. Es decir, es un archivo .cap donde tenemos los paquetes que nosotros queremos capturar, donde estamos utilizando el comando al lado. Ahora sí, pasamos a las capturas de los paquetes. Eh,
ahí, ¿dónde me das tú? Bueno, bueno, ahora que estamos dentro del Boris Chat, aplicamos nosotros el primer filtro de los paquetes que hemos capturado, en donde la imagen muestra una captura filtrada para visualizar solo los paquetes de rechazo de TCP, es decir, RCT, lo que corresponde al análisis, en donde esta imagen evidencia directa de la efectividad del firewall UFW en la aplicación de su política de negación por defecto, en donde el filtro que nosotros usamos es tcp.frat.reset igual 1, que muestra solamente los paquetes TCP que tienen el FRAT RCP, que significa reset activado. Las líneas rojas dominantes significan que en el Borechat indican errores o problemas de conexión. En este caso señala un rechazo activo de las conexiones. Entonces, dentro del contenido de estos paquetes tenemos la IP del servidor, que nos dice que el servidor es quien está enviando la respuesta de rechazo. Tenemos el destino, que es la IP del cliente. El cliente es quien recibe el rechazo de su intento de conexión. Y tenemos el RCT, que es reset. Tenemos el ACK y el SQL es igual a 1, ACK igual a 1, win 0 y len 0, que significa reset y ACK que el FRAT RCT es la señal que el firewall UFT envía para terminar la conexión inmediatamente, porque el puerto está bloqueado. Esto resulta que en el mensaje de conexión refuse en el cliente. Por último, nos muestra un len igual 0, que son los paquetes de rechazo, no nos llevan ningún datos de payload, lo que solo las cabeceras de TCP, lo cual es típico de un paquete de control de conexión. Entonces, los puertos bloqueados de las líneas RAS corresponden a los intentos no permitidos, como en este caso el MySQL y el RDP, o a puertos de web como el cliente es el destino, ya que el cliente no ofrece esos servicios. También vemos la imagen válida del UFD, que no solamente está activo, sino que está configurado para rechazar activamente las conexiones no deseadas, en línea con las políticas de negación por defecto, que en este caso se llama UFW Default Delete and Comment. Por último, luego pasamos a la otra imagen, esa, en donde nos muestra una captura del chat filtrada para visualizar solo el tráfico de SSH. Y ese SSH está en el puerto 22, lo que corresponde a la captura de la imagen, en donde es la evidencia del éxito que confirma la regla del UFW allow 22/TCP, implementada en el servidor punto no 96 y el cliente punto 44, es decir, los dos nodos que funcionan correctamente. Ambas tienen conexión SSH porque se les permite manejar en ese puerto. Entonces, tenemos el filtro, el texto clave de tcp.port igual 22. Este es el filtro que estamos aplicando. Muestra todos los paquetes de TCP que tienen el puerto 22, el SSH, como origen o destino. Tenemos las líneas azules y negras que nos indica que el flujo es normal de datos. El azul para el inicio de conexión y el negro para datos. Las líneas rojas que aparecen son de rechazo y los generados por el sistema en inicio de conexión o terminación abruptas. Bueno, el contenido de esta imagen, de estos paquetes, nos muestra que son una conexión exitosa y se verifica con los patrones de 3 vías, es decir, de handshake, en donde podemos ver en la fuente, que también es el destino, cliente servidor, con protocolo TCP,
tiene un SYN, donde el cliente solicita la conexión, luego el servidor envía un SYN ACK, el servidor acepta la solicitud y responde con una cosa. Luego el cliente nuevamente le envía un ACK, donde el cliente confirma el handshake que ha finalizado. El cliente encripta el paquete, que es el tráfico de datos SSH cifrado, que comienza a fluir. Y el servidor, con un protocolo de SSH, se identifica. Entonces, podemos concluir que comprobamos las reglas, confirmamos que las reglas de UFW Allow 22 TCP funciona perfectamente en el puesto de administración remota, que está accesible. También podemos observar el flujo normal de las conexiones TCP y SSH, lo cual contrasta fuertemente con las respuestas del DHCP inmediato, que se vio en los puestos bloqueados, como en la imagen anterior. Ahora pasamos a la siguiente imagen, esa misma, en donde esta es una captura filtrada para visualizar solamente el tráfico del MySQL en el puesto 3306. ¿Cómo así? Eh, aquí se evidencia del principio del mínimo de privilegio, ya que el puesto 3306 no fue permitido explícitamente y por lo tanto fue bloqueado por la política predeterminada del UFW. En el filtro colocamos tcp.port igual 3306, es decir, colocamos ese filtro, en donde nos muestra solamente el tráfico dirigido al MySQL. Las líneas están en color rojo, por lo tanto nos indica que nos están rechazando la solicitud. Casi en la totalidad de la imagen está en rojo, por lo tanto demuestra el bloqueo sistemático de este puesto. También tenemos un patrón dominante que se repite cientos de veces en un bucle de 50 iteraciones, que es la interrupción inmediata del handshake, en donde el cliente envía un sí para iniciar la conexión, pero el servidor le envía un RCT ACK, es decir, que el servidor responde inmediatamente con un paquete de reset o una coset de recibir y termina la conexión. Comprobamos que se ha dado que ni el cliente ni el servidor tenían una regla de UFW allow para el MySQL y la política de negar todo entrante a dicho servicio entra en vigor, que deniega todos los servicios entrantes. Ahora, el comportamiento que presenta esto es que el firewall está configurado para rechazar activamente la conexión del RCT en lugar de simplemente ignorarla, lo que resultaría en un timeout. Y por eso es que nos muestra que el puerto 3306 está bloqueado en ambas máquinas virtuales, tal como se ve en la captura. Luego pasamos a la siguiente imagen, eh, donde esta es una captura filtrada también para visualizar el tráfico de puestos web. Entre esos están los puestos 80, 443 y 8080. Esto nos muestra una combinación de éxito y bloqueo, dependiendo de la dirección de tráfico, lo cual valida las reglas específicas del UFW del servidor. Utilizamos el filtro de tcp.per.port igual 80 para el primer servicio. Tenemos una apariencia, digamos, mixta entre azul y roja, lo que nos indica un tráfico normal entre intentos de conexión y el color rojo, que es más dominante en muchas secciones, indicando el rechazo. Observamos un patrón donde el cliente envía el SYN, el servidor responde con un SYN ACK que lo permite para dar las líneas azules. El otro patrón es donde el servidor envía al cliente un SYN, pero el cliente responde con un RCT, es decir, que lo bloquea. El cliente no tiene reglas para permitir que estos puertos, por lo que su política
de negación por defecto se le está aplicando. Es decir, que el cliente no puede enviar eh, las peticiones. Entonces, luego pasamos a una conclusión en donde nos muestra que el firewall está funcionando según lo esperado al permitir que el tráfico entrante a estos puertos, ya que son servicios dispuestos por el servicio. Y también funciona correctamente al rechazar activamente el DHCP, el tráfico entrante en estos puertos, manteniendo un principio mínimo de privilegio, donde el cliente no ofrece servicios web, solamente el servidor. Pasamos a la siguiente imagen. Esa, en donde podemos ver que solamente el tráfico ISMP, es decir, Internet Control Message Protocol, lo que corresponde, donde evidenciamos la conectividad básica y confirma la comunicación de PIN entre el cliente y el servidor. Funciona perfectamente. Utilizamos el filtro de ISMP, solamente escribimos eso en el filtro en búsqueda ISMP y nos muestra solamente los paquetes que tienen el ISMP. La mayoría todas son de líneas azules. Nos muestra que el Burechar es el tráfico por defecto del ISMP, lo cual indica un flujo de comunicación normal. Y el patrón es simple. El patrón de un protocolo ISMP con un hecho para, para el PIN, donde el cliente envía la solicitud de PIN al servidor y el servidor le responde al cliente también con otro PIN. Entonces, con esto concluimos que el ISMP está permitido. Esto es un comportamiento esperado, ya que el UFW suele permitir el ISMP por defecto por el allow y que cubre la comunicación interna entre ambas máquinas, ambos nodos. Entonces, la presencia de estas respuestas que son los GEPRI de casos solicitud request demuestra que no hay firewall activo bloqueando el tráfico de ISMP. Es decir, que nosotros no colocamos ningún firewall para que los nodos, ambas máquinas, se comuniquen mutuamente. Pasamos a la siguiente imagen, que es la última. Eh, Esta es la vista general holística del tráfico, en donde el cliente y el servidor en el Wirechat filtra para mostrar todo el tráfico bidireccional. Esto es un resumen visual del comportamiento del firewall, combinado así también entre el éxito del verde y el azul y el rechazo, que es el color rojo, en una sola captura. Aquí utilizamos un filtro combinado donde donde colocamos el filtro IP.addr igual la IP del cliente y doble y colocamos también IP.addr igual la IP del servidor. Y esto nos muestra que todos los paquetes donde la IP del cliente y la IP del servidor son origen o destino. Tenemos colores mixtos de los tres tipos, que nos muestra la conversación completa, revelando que los puestos están permitidos y los puestos bloqueados de forma simultánea. El patrón de este protocolo es que tenemos los protocolos ISMP en varias líneas donde el PIN es exitoso y también esto está en color azul claro, mientras que en el color azul y negro tenemos el SSH y TCP, donde la conexión también es exitosa y muestra los paquetes en ACK, sí y ACK y los paquetes encriptados. Luego también vemos el TCP en color rojo, que significa que el bloqueo está activo. Estas son respuestas enviadas a las máquinas virtuales. Y tenemos otro TCP
de puestos bloqueados, donde también está en color rojo, donde se están rechazando los intentos del cliente eh, conectarse al MySQL. Entonces, con esto concluimos que tenemos una defensa en profundidad y el principio mínimo de privilegios que fueron aplicados con éxito eh, en el VFW, que permite que solamente los servicios esenciales como SSH o ISMP y aquellos explícitamente requeridos como el HTTPS o en el servidor son aceptados, mientras que rechaza activamente el resto de tráfico, como en este caso de MySQL o GDP. Entonces, ya con esto concluimos que la implementación del laboratorio permitió comprender de manera práctica el funcionamiento de un firewall dentro de un entorno controlado, basado en tecnologías de virtualización y servicios en la nube. A través del uso del VirtualBox se construyó una infraestructura necesaria para desplegar Debian como sistema operativo base y posteriormente también se instaló el OpenStack mediante el DTStack. Esto nos facilitó bastante en la creación de redes, routers, instancias y nos permitió simular una topología realista. El proceso de configuración del firewall permitió también que nosotros aplicáramos las reglas de filtrado y podamos así observar su efecto directo sobre el tráfico, lo cual fue válido mediante captura de body chat y este análisis demostramos la correcta aplicación de políticas de seguridad, evidenciando así el bloqueo y la autorización de paquetes según las reglas que nosotros establecimos. En general, el laboratorio, la verdad, nos fortaleció en un conocimiento profundo sobre la virtualización, la administración de redes, la seguridad, la informática y el despliegue de plataformas cloud que antes no conocíamos o no estamos al tanto. Y además de eso, también nos permitió integrar teorías y prácticas, brindando así una visión clara sobre cómo se implementan y se gestionan estas infraestructuras reales orientadas a la protección y la segmentación de tráfico de red. Y por último, ya tenemos las referencias en la cual nosotros nos basamos para hacer este laboratorio. Con esto concluimos el video de este laboratorio. Muchas gracias por su atención.